Me llamo Melody Colru y tengo 36 años. Aquella noche en la que todo se derrumbó silenciosamente, el apartamento estaba impregnado del aroma del romero y el ajo, y de esa calidez que solo se consigue cuando se cocina para un ser querido. Recuerdo aquel martes con una claridad que me pone los pelos de punta. Preparé una receta de pollo que había guardado de un blog de cocina, acompañada de esas patatas asadas que a Evan siempre le encantaban, y ese aroma aún flotaba en el aire como un fantasma agradable. Nuestros platos ya estaban en el lavavajillas. 2 copas vacías descansaban en silencio sobre la mesita. En la televisión se emitía suavemente un documental sobre las corrientes oceánicas profundas, tiñendo la habitación de tonos azules. Evan estaba acurrucado a mi lado. Tenía las piernas estiradas y los hombros pegados a los míos, cálidos como la primavera. Desprendía un aroma a cedro y a loción para después del afeitado. Su cabello aún conservaba la humedad de la ducha, y el calor de su cuerpo traía consigo esa pereza que se siente al terminar la jornada laboral, lo que hacía que el corazón se derritiera ligeramente. Mi mano se posó suavemente sobre su antebrazo, y mi pulgar trazaba lentos círculos, y era un gesto de intimidad distraída, de esos que uno no se da cuenta de haber perfeccionado hasta que desaparecen. En ese momento, todo parecía relajado, tranquilo y perfecto. De repente, su móvil vibró. No era una llamada, no. Era ese bip bip, agudo y apresurado que solo se asigna a un contacto. El sonido de la alarma rasgó la tranquilidad de la habitación como un bisturí. El cuerpo de Evan se movió en mis brazos. No fue un movimiento grande, pero sí lo suficiente para que aquel calor se convirtiera en alerta. Desbloqueó la pantalla y una tenue luz le rozó el rostro. Vi cómo cambiaba su sonrisa. Ya no era la sonrisa suave y serena de hacía un momento. Se había vuelto más aguda, más refinada, era la sonrisa que solía esbozar ante el espejo mientras preparaba propuestas para clientes importantes. Una actuación llena de confianza. A continuación, vi aquel nombre. Marisa Ale, su jefa, y también la exnovia que tuvo unos años antes de que nos conociéramos, un detalle que él había restado importancia calificando de asunto del pasado, aunque ese recuerdo nunca me había parecido tan lejano. Me necesita, dijo Evan en voz baja, con la mirada fija en la pantalla, mientras sus pensamientos ya se habían alejado de mí, se habían alejado del sofá en el que pasábamos juntos los martes. Dejé de dar vueltas con el pulgar. ¿Para qué le hace falta? La presentación trimestral. Dice que el equipo europeo tiene una actualización de última hora. Quiere repasar todo antes de la reunión de mañana. Eché un vistazo al reloj del decodificador. Eran las 23:18. Esta noche, pregunté en voz baja, ¿no puede enviar un correo electrónico, llamar por teléfono o, no sé, esperar hasta mañana por la mañana? Evan soltó un suspiro brusco, ese sonido que emitía cuando creía que yo estaba fingiendo no entender. Está en el Ember Lounge, dijo sin rodeos, quiere repasarlo allí. El Ember Lounge es un bar de cócteles de lujo con luz tenue situado en el centro de la ciudad, donde los ejecutivos suelen acudir para dejarse ver o ser vistos. No es precisamente un lugar conocido por sus hojas de cálculo y presentaciones de diapositivas. Una sensación de opresión fría y familiar se acumuló en mi pecho, porque no era la primera vez. También estaban esas cenas con clientes que se alargaban hasta altas horas de la noche, y las reuniones de equipo de los fines de semana. No lo había mencionado hasta hacía unas horas, y tampoco el aroma nuevo e intenso de su colonia de hacía unas semanas, el cambio evidente en su estilo de vestir, ni ese ligero aroma a perfume en la chaqueta de su traje. Siempre lo había dejado de lado, siempre me lo había explicado. Pero esta vez era diferente, esta cita de medianoche en el bar con su exnovia se sentía completamente distinta, tan descarada. Esa línea se había cruzado sin vacilar. Evan, y dije en voz baja, es casi medianoche, todos tienen un ordenador portátil y saben cómo compartir pantalla. ¿Qué parte de la presentación requiere cócteles carísimos y sofás de terciopelo para entenderse? Se levantó del sofá con un movimiento fluido, pero enfadado. Su mirada destelló y, en un instante, ya no me encontraba ante la persona que el fin de semana anterior se había quedado dormida recostada sobre mi pecho. Ante mí se encontraba un desconocido más alto, más frío, como si llevara una armadura. Melody, dijo con tono seco, con una frialdad profesional, esto es una carrera de verdad, no su trabajo estable de 9 a 5 en el museo. Se trata de la vía de ascenso a socio. FaceTime es importante. Los contactos son importantes.
¿Usar FaceTime en un bar?, le pregunté en voz baja. No me venga con eso, me interrumpió con brusquedad. Siempre que estoy ocupado, usted se pone así. No soporta que Marisa sea mi jefa. No soporta que tenga éxito en su carrera. Y menos aún que realmente esté impulsando mi crecimiento. Sus palabras tenían una precisión mecánica, afiladas y exactas, como si estuvieran ensayadas. Esto no tiene nada que ver con ella, dije en voz baja, se trata de respeto. Es por nosotros. Es por todo esto. Miré a mi alrededor, señalando los vasos vacíos y el ambiente de esta noche, en el que aún flotaba el calor de la velada. No puede desaparecer siempre a medianoche y fingir que es algo normal. Cogió su abrigo, se encogió de hombros y se lo echó por encima, y esa expresión de determinación casi me asfixió. Déjeme dejar las cosas claras, dijo, con un tono que de repente se volvió duro y cruelmente tranquilo. No estoy pidiendo permiso. Le estoy diciendo lo que voy a hacer. Si quiero irme a tomar una copa con mi jefe a medianoche, lo haré. Hizo una pausa, dejando que aquellas palabras ardieran en el aire entre nosotros. Se trata de ampliar la red de contactos. 2 palabras. Sabía que, si yo me oponía a ello, parecería la novia insegura que él ya había decidido que era. Contemplé a este hombre al que había amado profundamente durante 5 años. El hombre al que había ayudado a revisar sus cartas de presentación, a corregir sus solicitudes de posgrado, al que había escuchado sus inquietudes profesionales y cuyos sueños había apoyado en silencio y con firmeza. En ese preciso instante, sentí que algo se desvanecía. No fue un colapso dramático, ni un golpe devastador, y simplemente se desvaneció en silencio. Como exhalar un aliento que ni siquiera sabías que habías estado conteniendo. Por primera vez en meses, lo vi con claridad. No soy su compañera. Solo soy el lastre a sus pies, pesado, prescindible, un estorbo. Marisa no es solo su jefa. Es una versión mejorada, un nuevo capítulo, un trampolín hacia una nueva vida, en la que yo, como mucho, no soy más que un personaje secundario. Él esperaba que yo estallara, llorara, le acusara, para poder utilizarlo como excusa más adelante. Pero no le di nada de eso. Asentí con la cabeza, tranquila, firme, inquebrantable. Lo entiendo, dije en voz baja. Una leve onda de desconcierto rompió la fachada que él había interpretado con tanto esmero. Esa no era la reacción que había previsto para mí. Se ajustó la chaqueta del traje y recuperó esa compostura de quien se cree superior. Bien, dijo, no me espere, y se marchó. Escuché el clic de la puerta al cerrarse. El silencio que siguió fue absoluto. Opresivo. Inquietante. Pero bajo esa opresión había algo más. Una claridad serena. Me levanté. Eché un vistazo al apartamento que habíamos construido juntos, el sofá que elegimos juntos, la cocina en la que había preparado innumerables cenas. Rara vez apreciaba aquel dormitorio, sin embargo, ahora su espalda me daba la espalda cada vez con más frecuencia. No sentía dolor en el pecho. Solo vacío. Y en ese vacío, una simple verdad se fue sedimentando. Ya he tenido suficiente. Esta noche no habrá más discusiones, ni tampoco disculpas. Él habría vuelto a convertir el intento de salvar lo que ya está muerto en un arma. Esta noche, me marcharé. No con ira, sino con determinación. No me fui precipitadamente. No metí la ropa en la maleta a toda prisa, no cerré la puerta de golpe de forma dramática, ni las lágrimas nublaron mi vista. Si acaso hubo alguna diferencia, fue que en el aire flotaba una inquietante quietud, como el respiro en el que todo se detiene tras una tormenta. Recorrí el apartamento con una calma deliberada, con esa serenidad y aplomo que me caracterizan cuando ordeno objetos valiosos en un museo. Sin prisas, sin emociones, solo cumpliendo en silencio con una tarea necesaria. Primera regla: llevarme únicamente lo que realmente me pertenece. Saqué aquella vieja bolsa de viaje, de lona resistente pero ya algo desgastada, con las costuras ligeramente descosidas. En realidad, no estaba pensada para contener la vida de una persona, pero en ese momento debía hacerlo, porque me di cuenta con una claridad inquietante de que, en este lugar, las cosas que realmente me pertenecían eran, en realidad, muy pocas. Saqué del lado izquierdo del armario mis jerseys, mis vaqueros, el pasaporte,
una pila de cuadernos y la novela que estaba sobre la mesita de noche, y Evan siempre se burlaba de mí por leer tan despacio. Los artículos de aseo los recogí del lavabo de mi lado. Todos los regalos que él me había hecho los dejé aquí. La pulsera, el pañuelo y aquel reloj caro que él insistía en que mejoraría mi imagen en los eventos de la empresa. Esas cosas no parecían regalos. Eran más bien herramientas cuidadosamente diseñadas, destinadas a moldearme a su imagen y semejanza. Una persona más brillante, más deslumbrante, pero con menos de mí misma. Cada detalle de la decoración de este apartamento estaba pensado para realzar a Evan, para realzar su ambición, su ascenso social y su gusto estético. Y yo, no más que un personaje secundario de tonos suaves, que llena el espacio sin alterar su orden. Cuando cerré la cremallera de la maleta y la tuve lista, la dejé sobre el sofá. Ese sofá que elegimos tras discutir durante una hora en la tienda de muebles. Él quería un estilo moderno y masculino. Yo cedí y elegí un gris neutro. Di una última vuelta por la casa, en aquella cocina, donde solía cocinar para él, mientras él comía siempre distraído. Aquellas estanterías, que él insistió en ordenar por colores. Aquellas fotos de viaje enmarcadas, que él dispuso con esmero, solo para que pareciéramos aventureros y cosmopolitas. No sentí ni una pizca de nostalgia, ni siquiera un atisbo de dolor. Era como estar en un piso de alquiler amueblado. Luego me acerqué a la encimera y saqué la llave del llavero. La llave, en la palma de mi mano, parecía tan pequeña, tan insignificante. Era demasiado ligera para soportar el recorrido emocional de estos 5 años, en los que no dejé de cambiar para que le resultara más fácil quererme. La dejé sobre la mesa. Sin nota, sin mensaje, sin explicación. No merecía que me tomara la molestia de poner punto final. Cogí el bolso, abrí la puerta y salí al pasillo. El pestillo de la puerta detrás de mí hizo un suave clic. Fue el sonido más tranquilo que había oído en meses. De camino al hotel en coche, todo parecía tan irreal. La lluvia salpicaba el parabrisas formando vaho, y las luces de la ciudad se convertían en una banda dorada que se difuminaba ante mis ojos. No sentía desesperación, ni tenía el corazón roto. Sentía un gran alivio. Aquel hotel era una sencilla cadena de categoría media situada en las afueras del centro de la ciudad, a menos que fuera necesario, casi nadie lo notaría. En el vestíbulo flotaba un ligero aroma a limpiador de limón y café. El recepcionista no hizo preguntas ni emitieron juicios, simplemente me entregó una tarjeta de acceso. Perfecto. La habitación tenía paredes de un sobrio color beige, un cuadro de una costa que parecía sacado de un libro de texto y 2 camas perfectamente hechas. Este lugar no pertenecía a nadie. Precisamente por eso era perfecto. Dejé el equipaje, me quité los zapatos, me senté en el borde del colchón, que estaba duro como una piedra, y respiré hondo. Este silencio no era vacío, sino amplio. Saqué el móvil. Pensé que este momento me causaría dolor, pero no fue así. Abrí todas las aplicaciones que compartíamos. Instagram, Spotify, la aplicación de la lista de la compra, el calendario compartido. Empecé a cortar uno a uno esos lazos digitales. Dejar de seguir, eliminar, dejar de compartir, cerrar sesión, bloquear. Cada paso me hacía sentir más fresca y aliviada. A continuación, abrí nuestro historial de chat. Su nombre me miraba fijamente, Evan Carter. 5 años condensados en esta conversación llena de fotos, bromas, planes de fin de semana y consuelo nocturno. No la borré, ni lo bloqueé. Opté por silenciar la conversación. Dejé que los mensajes llegaran, que se acumularan en silencio como la nieve en la ventana. Si quiero verlos, los veré, pero sus palabras ya no podrán exigir mi atención. Puse el móvil a cargar, bajé las luces y me tumbé boca arriba en la cama dura del hotel. El techo que tenía sobre la cabeza era de yeso barato de textura rugosa, con vórtices irregulares, feos pero auténticos. Lo contemplé hasta que mi respiración se fue calmando, mis pensamientos se suavizaron y hasta que el último vestigio de tensión se desvaneció de mis músculos. A continuación llegó el sueño, profundo y tranquilo, ese sueño que uno anhela sin darse cuenta hasta que te envuelve con una actitud tierna y resuelta. A las 6:31 de la mañana, el despertador empezó a chirriar. En ese instante, perdí el norte. Entonces afloraron los recuerdos de la noche anterior, sin ser ni un golpe ni una pena, sino simplemente hechos. Me había marchado,
y estaba bien. Me di una ducha en el estrecho cubículo, me puse la ropa sencilla que saqué de la maleta, me recogí el pelo y me sentí más yo misma que en los últimos meses. En ese momento, el móvil comenzó a vibrar. No era una llamada, sino una sucesión de vibraciones ansiosas y persistentes. No me sorprendió. No lo cogí de inmediato. Con calma, me até los cordones de los zapatos, recogí los artículos de aseo y alicé la colcha del hotel, como si quisiera poner un punto final limpio y nítido a este capítulo. Solo entonces cogí el móvil. No abrí el mensaje. La vista previa lo decía todo. Evan, 6:42 de la mañana. Mel, ¿dónde está? Mi tarjeta de acceso no funciona. Llámeme. Evan, 6:45 de la mañana, ¿cómo es que su llave está aquí? ¿Qué está pasando? Evan, 6:50 de la mañana. No llegaríamos a este punto por una simple discusión. Conteste el teléfono. Evan, 6:58 de la mañana. Melody, se lo juro, no haga tanto alarde de esto, vuelva a casa. Evan, 7:04 de la mañana. Melody, cariño, por favor, hablemos. Estaba bajo mucha presión, solo eran cosas del trabajo. Evan, 7:12 de la mañana. No nos abandones por una tontería. Me quedé mirando la última vista previa, no queda nada. Tenía razón, entre nosotros ya no quedaba nada, porque él mismo se había encargado de que así fuera. Una pequeña y serena sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Deslicé la pantalla para borrar todas las notificaciones, cogí el bolso y salí de aquella habitación de hotel de color beige para adentrarme en una nueva vida. Una vida en la que ya no arrastraría mi autoestima a cuestas, entregándola a alguien que nunca se había molestado en compartir ni una pizca de esa carga conmigo. En los días siguientes, sentí una extraña ligereza, como si me encontrara en un mundo en el que la gravedad hubiera aflojado silenciosamente sus ataduras, sin esa tensión que me oprimía las costillas, sin el miedo anidando en mi estómago, y sin tener que estar ya tan atenta a los caprichosos cambios de humor de Evan. Era la primera vez en muchos años que sentía que el aire a mi alrededor me permitía respirar libremente, que era amplio y espacioso, y que me pertenecía. A primera hora de la mañana siguiente, recibí un mensaje de Melody. Mientras me cepillaba los dientes, oí cómo se acumulaban esos zumbidos silenciados, cada uno de ellos era como una onda de inquietud que intentaba romper la barrera de tranquilidad que había erigido. Al principio, él estaba lleno de pánico, ese pánico que arde rápido y con intensidad. Melody, ¿dónde está usted? Mi llave no abre la puerta. Llámeme. Unas horas más tarde, el pánico se convirtió en enfado. Es usted demasiado irracional. No le he sido infiel. No he hecho nada malo. Al caer la tarde, la irritación se cristalizó en reproches. Siempre ha tenido inseguridad respecto a este trabajo mío. Por eso no le avisé antes de que la reunión se alargaría. A continuación, llegó el giro previsible, sacó a relucir a Marisa. Ella dijo que usted reaccionaría de forma exagerada. No deje que tenga razón. Ah, sí, la profecía de la ex. Qué conveniente. No abrí esos mensajes. Simplemente dejé que se acumularan como el polvo en una estantería en desuso, echándole solo un vistazo a través de la pequeña burbuja de vista previa en la pantalla de bloqueo. Yacía en la cama del hotel, con la televisión apagada, dejando que sus palabras agitadas me rozaran como el viento que acaricia la ventana. Aún no me había dado cuenta de que la casa ya estaba vacía. Al día siguiente, su tono se suavizó. La confusión se infiltró silenciosamente. No lo entiendo. ¿De verdad es solo porque bebiste demasiado? ¿De verdad te sientes tan mal por lo de esa noche? Podemos ir a terapia. Yo iré. Solo dime dónde estás. Este cambio era tan previsible que casi parecía seguir un guión. Sus mensajes se hacían cada vez más largos, sus emociones más confusas, buscando desesperadamente cualquier punto de apoyo. Esa noche llegó la inevitable súplica: estoy solo en el piso. Sin ti, esto es horrible. Pero esa no era yo. No era a mí a quien echaba de menos. Era esa estabilidad, ese apoyo emocional en el que siempre se había apoyado. Echaba de menos a la persona que podía asumir las consecuencias por él. Al tercer día, comenzaron las negociaciones. ¿Y si te prometo que no habrá más reuniones nocturnas sin ti?
Ni citas improvisadas con Marisa. Te lo ruego, solo háblame. Unas horas más tarde llegó otro mensaje, con un tono agudo e inquietante. Fui a su oficina. Me dijeron que trabajaba desde casa. ¿Dónde vive ahora? Melody, respóndame. Ese mensaje hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. No era miedo, sino alerta. La desesperación de Evan se estaba convirtiendo en una búsqueda. Intentaba presionarme para que volviera a la rutina familiar, con el fin de reconstruir la intimidad y, así, invalidar mi decisión. Al cuarto día, me dejó un mensaje de voz. No tenía intención de escucharlo. Pero mi pulgar se deslizó hacia allí. Su voz rebosaba de una profunda tristeza fingida. Melody, me siento muy mal. No entiendo nada de todo esto. No dejo de repasar esa conversación, te echo mucho de menos. Todo esto no es más que un estúpido malentendido. Por favor, llámeme. No debería haber sido así. Antes de que terminara de decir esa frase, ya había borrado el mensaje. Aquella actuación resultaba demasiado artificial, y el temblor de su voz parecía forzado. Reconocí ese arrepentimiento tan manido, esa disculpa manipuladora que no era más que un cebo. No estaba triste por mí. Lo que lamentaba era la desaparición de aquel ecosistema emocional que había sido creado a su medida. Para el fin de semana, ya había dejado el hotel y me había mudado a una pequeña habitación amueblada en el centro de la ciudad. Allí había armarios descascarillados y suelos inclinados, al mediodía, la luz del sol atravesaba la habitación en franjas irregulares. No era perfecta. Pero era mía. Me pasé 2 días ordenando lentamente mis cosas, dejando que el silencio se instalara en un rincón como un visitante afable. Me preparé el café con calma. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, a leer. Respiré hondo. Cada día, solo echaba un vistazo a ese mensaje silenciado de Evan, no en busca de consuelo, ni por nostalgia, sino como quien observa una tormenta que se va apagando, simplemente por observar. Sus mensajes se habían vuelto dispersos e impacientes. No lo tienes claro. Tenemos que hablar. Mi madre dice que usted siempre es así. Dice que debería darle espacio. Creo que tiene razón. Marisa dice que usted es demasiado controlador. Cree que está arruinando mi carrera. Esa frase casi me hizo reír. Me costó mucho separarme de su mundo, pero, de alguna manera, en la historia que todos ven, sigo siendo la mano oculta que lo maneja todo. Esa tergiversación psicológica es casi admirable. El 10º día, apareció un número nuevo. Hola, Melody, soy Sara, una amiga de Evan. Ahora está hecho un desastre. Sabe que la ha fastidiado. ¿De verdad va a tirar por la borda estos 5 años por una sola noche? Sea generosa. Bloqueado. Las acusaciones de un desconocido son aún menos dignas de mención que las de él mismo. La primera grieta real en la realidad que él había construido con tanto esmero no vino de Evan, sino de nuestro amigo común, Caleb, un hombre taciturno, más inclinado a la verdad que a la lealtad. Cuando sonó el móvil y vi su nombre en la pantalla, estuve a punto de no contestar. Melody. Su voz sonaba un poco cautelosa. Solo quería saber cómo estás. Estoy bien. Dudó un momento y luego suspiró. Bueno. De acuerdo. Creo que debería saber que ha surgido un problema en el trabajo de Evan. No dije nada, dejando que el silencio le animara a hablar. El Departamento de Recursos Humanos está investigando. El marido de Marisa ha presentado una queja. Alguien le envió las fotos que se tomaron esa noche en el Ember Lounge. Mi corazón seguía latiendo con calma. Fotos. Sí, desde luego no eran fotos de trabajo. Ella estaba utilizando a Evan como chivo expiatorio. Lo habían suspendido. Se rumoreaba que podría ser despedido. Por supuesto que era posible. Evan había confundido el contacto con una ventaja. Olvidó que, para los de arriba, las relaciones interpersonales son moneda de cambio, que pueden intercambiarse o descartarse sin ningún tipo de sentimiento. Apostó el futuro de su carrera por una mujer, ella lo había elegido una vez, y él pensó que volvería a hacerlo. Pero no fue así. Ella lo convirtió en un daño colateral.
Creo que debería saberlo, dijo Cale en voz baja. Gracias por llamar. Tras colgar, no sentí ningún alivio ni me invadió la satisfacción, solo una firme sensación de fatalidad que se asentó en mi corazón. Cuando se construye la vida sobre arena movediza, el derrumbe no es una tragedia, sino una consecuencia inevitable. Una noche, 2 días después, el contenido del mensaje de texto de Evan volvió a cambiar. Marisa les ha mentido a todos. Dice que yo la manoseé. Me han suspendido. Melody, se lo ruego. Lo necesito. Ya no tengo a dónde ir. Mis amigos piensan que todo es culpa mía. Me siento muy solo. Lo he estropeado todo, ahora lo comprendo. Por favor, respóndame. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo del estudio, comiendo los restos de pasta de la caja de comida para llevar mientras leía esos mensajes. Fuera, el bullicio de la ciudad sonaba como una canción, pero mi interior estaba extraordinariamente en calma. Él me pedía ayuda, no porque me reconociera o por amor, sino porque se estaba cayendo y creía que yo existía para atraparlo. Pero yo ya no era su red de seguridad. Colgué el teléfono, lo dejé boca abajo, apagué la luz y dejé que el silencio me envolviera con suavidad. Era un silencio que parecía renacer, no un vacío. Mi nueva vida no comenzó con fuegos artificiales ni con una revelación. Comenzó con la luz de la mañana filtrándose a través de las persianas baratas, el zumbido del viejo frigorífico y el leve crujir del suelo bajo mis pies. Cosas insignificantes. Cosas tranquilas. Mis trivialidades. Este estudio mide menos de 450 pies cuadrados, y el edificio se inclina ligeramente hacia la derecha, como si todo el edificio se hubiera cansado de mantenerse erguido. Las ventanas traquetean cuando pasa el autobús, el horno calienta de forma desigual, y cada vez que abro el grifo, el lavabo del baño gime. Sin embargo, cada imperfección parece una afirmación. Este espacio no está cuidadosamente dispuesto para complacer a nadie. No está decorado para satisfacer las ambiciones de otros, ni optimizado para adaptarse a la vida que Evan imagina en un futuro sin mí. Es simplemente el lugar que yo he elegido. Pronto comprendí que el silencio puede nutrir el alma. Puede llenar el vacío que deja el caos, hasta que la calma se convierte en un hábito, y no en un lujo. Al despertar, ya no tengo que prepararme mentalmente para los estados de ánimo de nadie. Preparo café sin tener que apresurarme a preparar el almuerzo o a cocinar tras un largo turno de trabajo u esas cosas que él solía dar por sentadas. Pongo mi música favorita, ese folk indie anticuado que Evan solía llamar repertorio de museo para adormilados. Me acuesto en la cama a leer, sin preocuparme ya de que la luz de la lámpara le moleste. Estas pequeñas libertades se han ido transformando poco a poco en una libertad profunda. Por primera vez en muchos años, el mundo ya no parece un escenario en el que tengo que interpretar un papel que me ahoga. Poco a poco, y en silencio, estoy recuperando mi yo. Los mensajes de Evan no desaparecieron. Simplemente se convirtieron en parte del ruido de fondo. Esas notificaciones nunca salían a la superficie, se convirtieron en una cadena de conversaciones silenciadas a las que solo echaba un vistazo por pura curiosidad racional, como cuando uno consulta de vez en cuando la previsión meteorológica de una ciudad en la que ya no vive. El 14º día, escribió, tú has ganado, yo lo estoy pasando fatal, ¿ya estás contenta? Como si mi felicidad le hubiera importado alguna vez. No le respondí. Mientras tanto, mi vida comenzó a dar un giro. En el laboratorio de restauración del museo, lo que Evan solía llamar mi trabajo de 9 a 5, pequeño, estable y cómodo, me brindaron la oportunidad de dirigir la renovación de una nueva exposición, un proyecto de gran envergadura que había anhelado en silencio, pero para el que nunca pensé que me encargarían. Acepté, no para demostrar nada, sino simplemente porque quería hacerlo. Me dediqué en cuerpo y alma al trabajo, la combinación de colores, la disposición de las piezas, la distribución de las vitrinas, los ángulos de composición, el tratamiento de los detalles. Todas esas cosas que Evan nunca había tenido en cuenta. De repente, volví a sentirme importante. El museo ya no era solo mi lugar de trabajo, sino que se había convertido en mi santuario creativo. Al atardecer, paseaba por el barrio y descubrí pequeñas cafeterías, tranquilas librerías y un viejo puesto ambulante de comida, regentado por un chef jubilado, donde servía las brochetas de gambas asadas más deliciosas que había probado en mi vida. La vida parecía haber vuelto a su curso natural. Sin embargo, 3 semanas después de que comenzara esta nueva rutina, conocí a una persona.
Aunque quizá el término conocer resulte un poco exagerado. Se trataba de un diseñador gráfico llamado Daniel Kim, que a veces pintaba en la cafetería donde yo comisariaba la exposición. Tras varios días de saludarnos con un gesto de cortesía, por fin se presentó él mismo. Hablaba en voz baja, era un buen observador y desprendía una gran calidez. Esa calidez no era una afectación fingida como la de Evan, destinada a lograr un fin, sino una expresión natural y desinteresada. Nunca coqueteaba, nunca insistía ni indagaba en la intimidad ajena. Hablábamos de los errores arquitectónicos más curiosos de la ciudad y de nuestros locales favoritos de comida para llevar. Esa relación era ligera, relajada y llena de calidez humana. En aquel momento no teníamos una cita, estrictamente hablando, no se podía considerar una cita. Era como si estuviéramos dando vueltas el uno alrededor del otro, explorando la posibilidad de algún tipo de conexión, y, por primera vez en mucho tiempo, esa posibilidad ya no me aterrorizaba. Mientras mi vida se iba abriendo poco a poco, la de Evans se iba encogiendo cada vez más. Por el tono de los mensajes que me enviaba de vez en cuando, ahora solo aparecían cada varios días, podía percibir que la arrogante seguridad que antes había en sus palabras había sido sustituida por un ritmo cíclico entremezclado de autocompasión, la ira y la súplica, como si estuviera reciclando aquellas tácticas emocionales que antes funcionaban conmigo, pero descubriera que ya no sirven de nada. Poco después, recibí un mensaje de su madre. Mientras caminaba hacia casa con una bolsa de papel llena de comida tailandesa, vi su nombre parpadear en la pantalla del buzón de voz. El aroma a jengibre y albahaca calentaba el aire a mi alrededor. No contesté en ese momento, pero más tarde lo escuché, sentada en la estrecha isla de la cocina, con los palillos suspendidos en el aire. Querida Melody, soy Linda. No sé qué ha pasado entre usted y Evan, pero él no lo está pasando bien ahora mismo. Sé que puede que haya cometido un error, pero todo el mundo comete errores. Castigarlo así, con este silencio, es demasiado cruel. Él la necesita. Por favor, tenga compasión. Borré ese mensaje de voz. Lo que me impulsó a hacerlo no fue la ira, ni el rencor. Simplemente me di cuenta de repente de que, a lo largo de estos años, la compasión ya me había sido exprimida como si fuera un impuesto. Para aquellos que creen que mi valor reside únicamente en servir a su conveniencia, ya no tengo nada más que ofrecer. Esa actitud de que todo les es debido por parte de su familia no me sorprende. Evan no creó esa visión del mundo, sino que la heredó. Pero yo ya no necesito vivir en ella. Los meses siguientes transcurrieron tranquilos y sin sobresaltos. Mi ascenso se consolidó. Mi equipo de exposiciones fue creciendo poco a poco. Adopté una planta en una mesa de liquidación frente a una ferretería y, de alguna manera, logré mantenerla viva. Todos los jueves, Daniel y yo tomábamos café juntos. Hablábamos y reíamos a gusto, y fue entonces cuando me di cuenta de que, cuando estaba con Evan, rara vez me reía así de carcajadas. Porque en aquel entonces siempre tenía que estar en guardia, por miedo a que la risa se convirtiera en una crítica, en un abrir y cerrar de ojos. Sentía que me estaba expandiendo, extendiéndome hacia aquellos espacios a los que, sin darme cuenta, me había encogido para adaptarme. Luego, casi un año después de aquella noche, dejé las llaves sobre la encimera y aquel zumbido sordo volvió. Esta vez ya no era agitado y frenético, sino un flujo lento y constante, la sensación era completamente diferente. No fui a mirar de inmediato. Primero me peiné, me recogí el pelo y entré en la cocina para llenar la tetera. No fue hasta que la tetera empezó a chisporrotear al calentar el agua que desbloqueé el móvil. Los mensajes eran breves, dispersos, pero pesados. Mel, me han despedido. Todo se ha acabado. Por favor, no sé a quién más acudir. Le echo de menos. Lo siento, daría cualquier cosa por volver a empezar. Sé que no me responderá, pero lo intento de todos modos. Contemplé la pantalla, sin sentir ni dolor ni tentación. Solo tomé conciencia, en silencio, de lo lejos que me encontraba de aquella persona que antes esperaba la aprobación de los demás como quien anhela la luz del sol. Esa mujer ya no existe. Dejo el móvil sobre la mesa y vuelvo a desactivar por completo las notificaciones. Mi tetera comienza a silbar suavemente. Vierto el agua caliente, inhalo el vapor y dejo que el calor me llene las manos. Hace un año, esos mensajes me habrían derribado. Hoy, sin embargo, solo rozan ligeramente la superficie.
La calma nunca es ruidosa. La calma no se proclama a sí misma. Un día, mientras toma el té, se sienta silenciosamente a su lado y le hace darse cuenta de que ya no siente dolor. Y esa toma de conciencia, en sí misma, es una especie de renacimiento. Ocurrió un martes por la tarde, hace casi exactamente un año, la noche en que abandoné en silencio la vida que había construido junto a Evan. Esa simetría es tan nítida que casi parece cuidadosamente orquestada, como si el universo tuviera un sentido poético del momento oportuno. Acababa de regresar de correr y el viento fresco me había enrojecido las mejillas y, mientras subía los escalones del edificio de apartamentos, mi respiración se iba estabilizando poco a poco. Ya tenía la llave entre los dedos cuando lo vi. A Evan. Estaba sentado en el muro bajo que bordeaba el patio, con los hombros encogidos y las manos entrelazadas con fuerza, como si intentara recomponer los pedazos de sí mismo que yacían dispersos. Por alguna razón, parecía más delgado y frágil de lo habitual. Esa postura de confianza que antes lo protegía como una armadura se había derrumbado, dando paso a una imagen de cansancio, abatimiento y total indefensión. Aún no me había visto. Me quedé de pie en silencio, contemplándolo durante unos instantes, como quien observa a un animal que antes le infundía temor, pero que ahora solo parece perdido. Entonces levantó la cabeza y su cuerpo se estremeció bruscamente, como si alguien hubiera tirado de una cuerda en su interior. Se levantó con tanta precipitación que estuvo a punto de caer, y gritó mi nombre con una voz que, en la penumbra del atardecer, sonaba ronca y estridente. Melody. Me detuve a unos pasos de la puerta, ni lo suficientemente cerca como para difuminar los límites, ni lo suficientemente lejos como para fingir que no lo veía. Evan, pronuncié su nombre, solo como una constatación, no como una invitación. Del mismo modo que uno dice, llueve, cuando alguien señala el cielo. Tragó saliva con fuerza y me recorrió con la mirada, con una mezcla de asombro y reverencia, como si no esperara que yo tuviera este aspecto. Viva, sana y en paz. Dios mío, dijo en voz baja. Se le ve muy bien. Ese elogio quedó suspendido entre nosotros, como una pieza de un rompecabezas fuera de lugar, inútil, superflua y discordante. No respondí. El silencio se extendió hasta que él ya no pudo soportarlo más. Yo, no sé por dónde empezar, dijo tartamudeando, mientras se pasaba las manos temblorosas por el pelo. Todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Y no he dejado de pensar que, si pudiera hablar con usted una vez, tal vez podría comprender cómo llegué a perderlo todo. Hizo una pausa, buscando un atisbo de ternura en mi rostro, pero solo vio serenidad. Dio un paso tembloroso y se acercó a mí. Cometí el mayor error de mi vida, dijo con la voz entrecortada. Lo que perseguía no era nada real. Marisa, ella me manipuló, se aprovechó de mí. Cuando su marido consiguió aquellas fotos, me empujó del autobús tan rápido que ni siquiera pude ver las ruedas. No me aparté, ni parpadeé, solo escuché en silencio, porque eso era todo lo que se merecía. Él se apresuró a hablar, tratando de llenar el silencio. Perdí mi trabajo. Mis compañeros de trabajo, todos creyeron su versión. Mi reputación, quiero decir, quedó destrozada. Mis amigos, todos desaparecieron. Mi madre pensó que estaba deprimido. Llevo meses en terapia, intentando averiguar cómo me convertí en esta persona que lo ha echado todo a perder. Respiró hondo, como si se preparara para sumergirse en el agua. Pero, con voz temblorosa, dijo, la mayor pérdida no es nada de eso. Es usted. Es este momento. El punto de inflexión. El núcleo emocional que había ensayado una y otra vez. Usted es mi ancla, Mel. Mi estabilidad. Mi consuelo. Hasta que la perdí de repente, no me di cuenta de su existencia. No he venido para que volvamos. No soy tonto. Sé que ese puente ya lo he reducido a cenizas. Solo que necesito un cierre. Necesito una explicación. Necesito oír una palabra suya, para poder volver a respirar por fin. Volvió a aparecer esa sensación de silencio y de que todo era lo más natural del mundo, cuidadosamente envuelta en humildad. Necesito. No me preguntó qué necesitaba. Nunca lo había hecho. Dio un paso más hacia la puerta. Por favor, le dije en voz baja, dígame algo, aunque sea solo por un momento. Al menos debería hacérselo a sí mismo,
¿no? No se vaya así. Eso me hizo detenerme, no porque esas palabras fueran hirientes, sino porque él había malinterpretado por completo en qué clase de persona me había convertido. Me quedé en silencio durante un largo rato. Dejé que el viento llenara el vacío entre nosotros, trayendo el aroma tenue de la cena de alguien en un balcón cercano. Luego exhalé un suspiro. Evan, y dije en voz baja, le agradezco de verdad que haya venido hasta aquí expresamente para decirme esto, de verdad. Pero usted no ha venido aquí para zanjar el asunto. Ha venido para reclamar los recursos que cree que aún poseo. Frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir, mi tono seguía siendo suave pero firme, que está reclamando algo que ya no existe. Mi entrega emocional. Mi comprensión. Mi disposición a compartir su dolor. Me pregunta esto porque cree que sigo sintiéndome responsable de usted. No es así, apenas había empezado a hablar cuando levanté ligeramente la mano para interrumpirlo. De hecho, sí que se siente responsable. No pasa nada. Es lógico. Durante todos estos años, le hice creer que siempre estaría ahí para amortiguar sus caídas, pero esa versión de mí ya no existe. En su rostro se dibujó primero la confusión, que enseguida se transformó en incredulidad. Así que es eso, dijo con voz ronca, simplemente te has cansado, después de todo lo que hemos pasado. Han pasado 5 años y eres capaz de dar media vuelta y marcharte como si nada de esto importara. Lo miré a los ojos, con calma y claridad. No, dije. Me marcho precisamente porque todo importa. Pareció como si le hubiera asestado un golpe. Continué, aquella medianoche, cuando te fuiste a tomar unas copas con tu jefe, dijiste que no era nada. Solo era una salida social, no merecía que me enfadara por ello, no merecía que lo cuestionara, ni significaba nada. Parpadeó rápidamente, mientras la verdad afloraba lenta y dolorosamente. Dejé que el silencio se hiciera más profundo antes de revelar la verdad final, por eso me creí sus palabras. Contuvo la respiración. Si su comportamiento no tenía importancia, entonces marcharme tampoco la tenía. Solo respondí de acuerdo con la definición que usted dio en ese momento de nuestra relación. Usted redujo su falta de respeto a una simple piedrecita. Por eso la traté como una piedrecita. Su mandíbula se tensó. Sus ojos brillaban con lágrimas. Su voz se quebró. Derrítase, se lo ruego. Pero ya no me quedaban fuerzas, ni ira, ni consuelo, ni cierre. Está buscando una puerta que le lleve a ese tipo de vida en la que yo ya no vivo, dije en voz baja, y no voy a cruzar esa puerta con usted. Sus hombros se hundieron, sus manos temblaban y su expresión se derrumbó en una mirada herida y perdida. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza suavemente. Eso tendrá que descubrirlo usted mismo, sin mí. Pasé junto a él, empujé la puerta de hierro y me dirigí hacia la entrada del edificio. La llave se deslizó en la cerradura, emitiendo ese clic familiar y suave. A mis espaldas, Evan permaneció inmóvil, sin llamarme, sin discutir. Simplemente se quedó allí, convertido en una silueta en la luz que se iba atenuando, dándose cuenta en ese mismo instante de que el capítulo que creía poder reescribir hacía tiempo que se había cerrado, encuadernado, archivado y trasladado a otra biblioteca completamente diferente. Entré en el vestíbulo y dejé que la puerta de cristal se cerrara lentamente a mis espaldas y oí el suave clic del cerrojo. Era precisamente el sonido que había oído al salir de nuestro apartamento hacía un año. Era el sonido de la tranquilidad que se instalaba. No miré atrás. La tranquilidad no irrumpe en su vida en medio del bullicio. No llega de repente acompañada de trompetas ni de revelaciones dramáticas. Llega silenciosamente, de hecho, tan silenciosamente que, cuando se convierte en parte de usted, apenas percibe ese momento. En mi caso, ese momento llegó un poco más tarde esa misma noche. Estaba descalza en la cocina, y el suave zumbido del frigorífico llenaba el silencio. En el horno se asaba una bandeja de patatas al romero, una sencilla comida reconfortante que me había preparado para mí sola. El vapor que se elevaba de la tetera serpenteaba hacia el techo como una suave cinta. Este apartamento de un solo cuarto, con el suelo que cruje y muebles de estilos dispares, me hacía sentir cálida, acogida y segura. Todo aquí lleva la huella de mis elecciones, el color de las paredes, esa estantería de segunda mano,
el pequeño escritorio en el rincón junto a la ventana y aquella planta que, de alguna manera, no se ha marchitado. Todo ello refleja un estilo de vida que me pertenece por completo y que no admite concesiones. Pongo la mesa y coloco un plato y un vaso de agua sobre la pequeña mesa de madera junto a la ventana. La noche fuera de la ventana es suave y de un azul intenso, las luces de la ciudad parpadean como luciérnagas en la lejanía. Inhalo profundamente esta tranquilidad, esta soledad, esta atmósfera sin presiones, y siento que algo se asienta en mi pecho. No es liberación, ni victoria. Solo paz. Después de cenar, me doy una ducha y dejo que el agua tibia se lleve los últimos rastros de la noche. Me puse un pijama de algodón suave y me acurruqué en el sofá. Me cubrí con una manta y vi un documental sobre la selva virgen. Eso es precisamente lo que Evan se burlaría de mí, diciendo que tiene un ritmo demasiado lento y que carece de sentido. Pero a mí me pareció fascinante. El narrador hablaba de la resiliencia y el crecimiento, y de cómo los ecosistemas se reconstruyen tras sufrir la destrucción. Sonreí ante esa metáfora natural y perfecta. El móvil vibró sobre la mesa. Sin mirar, supe que no era Evan. Esta vez había desactivado sus notificaciones de forma permanente. Ignoré por completo esa vibración, dejando que se desvaneciera en el fondo. Era Daniel, que me enviaba un dibujo animado bastante torpe que había hecho él mismo, en el que aparecía un dinosaurio con gafas de sol. Tonto, encantador, sin ningún esfuerzo. Solté una risita y le respondí con un emoticono sonriente. Sin ambigüedades, sin pesadez. Solo una pequeña conexión, ligera y cálida. Me gusta esta sensación. Me gusta él. Me gusta este tipo de afecto, que no requiere perderme a mí misma primero. Más tarde, cuando terminó el documental y aparecieron los créditos finales, me tumbé en el sofá y me quedé mirando al techo. En la pared de yeso de textura rugosa, las sombras de las farolas bailaban. Me sentí completa, una sensación que no había experimentado en muchos años, quizá por primera vez en mi vida. Recordé a la persona que fui, recordé a Evan, recordé esa contracción de mi yo, las dudas recurrentes, la interminable servidumbre emocional disfrazada de amor, recordé cómo me doblé en 1000 formas, solo para que fuera más fácil retenerme, pero más difícil reconocerme. A continuación, recordé quién soy ahora, estable, segura de mí misma, arraigada aquí, ya no sometida al caos ajeno. No siento ira hacia Evan. No hay tristeza, ni nostalgia, ni remordimientos. Esas emociones se disiparon mucho antes de que él se plantara bajo mi ventana, suplicando un desenlace. Lo que siento es muy sencillo. Es distancia. No esa distancia provocada por el espacio o el silencio, sino la distancia forjada por el crecimiento. Me he transformado en una persona que ya no le necesita. Ni le necesito como pareja, ni como recuerdo, ni siquiera como fantasma. Alargué la mano y apagué la lámpara de la mesilla. La oscuridad envolvió suavemente la habitación. A lo lejos, la ciudad susurraba. Mi corazón late lento y tranquilo. Antes de sumirme en el sueño, un último pensamiento cruza mi mente, ni amargo ni triunfante, sino sincero. Él se ha convertido en la traición que él mismo siempre había afirmado. La nada, pero no esa nada cruel, sino una nada apacible, como un capítulo leído hace mucho tiempo, que ya he comprendido por completo y que, a continuación, una mano serena ha cerrado con delicadeza. Me subo la manta hasta la barbilla, exhalo y dejo que esta paz me envuelva. A mi vida ya no le falta nada. Ya no espera nada. Ya no la define nada, salvo mis propias decisiones. La paz ya ha llegado y, esta vez, permanecerá por mucho tiempo.